Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa del tiempo. No se han equivocado. Estamos ante una primavera bastante fría. Y aunque algunos todavía siguen intentando cambiar la situación, y me temo que cuando llegue el verano no vamos a ver quién lo aguante, porque sí, porque es lógico, inviernos fríos y lluviosos tienen que de alguna manera contrarrestarse con veranos calurosos, podemos decirles que esto ya se acaba y que la semana que viene, tal y como los modelos ya empiezan a mostrarlo, podemos dar la bienvenida al verano 2026. Aunque oficialmente todavía no estamos en verano, porque todavía estamos en el mes de mayo, por lo menos 15 días y una gran parte de la producción del olivo ya hemos conseguido salvarla. Es cierto que está habiendo mucha variabilidad. En unos olivares se ve mucha aceituna cuajada, en otros se ve poco, algunos empiezan ya a vender la burra de que estamos ante la cosecha, en fin, barbaridades. Seguimos estando en un sector donde la desunión, donde cada uno salva el que pueda, por desgracia, seguirá reinando. Esperemos que haya cierta cordura, porque necesitamos precisamente alguien que coja el toro por los cuernos y establezca un patrón para poder tener claro de que un año con 1.800.000 toneladas no es justificación para que tengamos precios por debajo de los costes. Y eso espero que no suceda en la próxima campaña. Pero como siempre vamos a empezar con nuestro programa en la cual podemos ver la gran realidad, la falta totalmente de precipitaciones y en donde lo poquito que nos muestra el GFS, y ahora veremos el modelo europeo, nos tendríamos que ir a final de mayo, casi ya a inicios de junio, para ver algo de inestabilidad. Tanto muestra el GFS como el modelo europeo, ahora lo van a ver en pantalla, van a ver ustedes que gráficamente es exactamente una copia. Incluso fíjese el modelo europeo que muestra algo para el día 18 y algo para este fin de semana, que lógicamente aquí no va a llover, algo sería en las sierras de Cazorla y Segura, pues podemos ver cómo la estabilidad va a ser lo que va a predominar. Pero es normal, estamos ya en mayo, ya podemos decir, las llegadas de masa fría debido a las ondas de Rossby, que son las que intentan en la capa de la troposfera mover en altura para que llegue esa masa fría, son prácticamente imposibles de que así suceda y por lo tanto estamos ante una situación totalmente estable de tiempo prácticamente estival. Y las temperaturas, pues lo vamos a mostrar en ambos modelos, como siempre solemos hacer cada semana. Van a ver cómo el modelo GFS empieza a subir para arriba, lógicamente llega a un punto alto y luego tiene una cierta tendencia a bajar, es decir, esto va a ser lo que se va a caracterizar el verano prácticamente el de 2026. Picos de calor, olas de calor, que en un principio esto no es una ola de calor, no es una temperatura todavía para decir estamos en ola de calor. Sí es verdad que vamos a registrar 30-32 grados debido a esas masas que ahora veremos a continuación en los siguientes mapas que vienen de procedencia del sur, pero lo bueno es que luego rápidamente vuelve a bajar. Por lo tanto, si estamos ante ese verano típico con frío y calor, pues es soportable. No sería la norma de lo que hemos tenido que padecer en estos últimos 3 años. Esto nos muestra el GFS y el modelo europeo, lo van a ver, como también prácticamente es muy parecido en la manera de establecerlo, es decir, está claro que la semana que viene empieza a subir las temperaturas y aunque tiende a bajar algo, pero se tiende a estabilizar ya en un baremo de 27, 28, 30, 32 grados de máxima y mínimas que estarían todavía en torno por debajo de los 25 grados. O sea, que sí, que hay que cambiar el armario, que ya estaríamos con ropa prácticamente de primavera-verano, o casi para los más calurosos sería verano, pero por lo menos las noches todavía no va a ser esto un cambio brusco como en un principio podíamos esperar que sucediera, tal y como le mostrábamos hace bastantes meses. Por lo tanto, está siendo una transición bastante factible, bastante fácil dentro de lo que es una primavera, típicamente, que incluso con frío, hoy es que ha hecho un frío, la semana que viene arrancamos todavía con frío, como ahora veremos los modelos, pero a partir del miércoles jueves, ¡boom!, esto pega un giro de 180 grados y de nuevo empieza a llegar ya las temperaturas altas. Bien, esto es lo que nos dicen ambos modelos respecto a temperaturas y precipitaciones, como solemos hacer toda la semana, y ya lo que nos queda ver a partir de ahora, lo que es la tónica general cuando llega la estación primavera-estival. Yo le clasifico así, casi por no decirlo estival, porque técnicamente no estamos
estamos todavía en verano. Ya vemos como esos valores positivos y muy difícilmente alguna salida negativa para finales de mayo, 1 de junio, y sobre todo en Islandia con los valores de lado, vemos como ya se va también a valores positivos, por lo tanto el bloqueo se hace completamente desde norte-sur, es decir, todo el frente atlántico, desde las Azores hasta Islandia, generaría esa barrera de altas presiones, preparando lo que es el verano de este año 2026. Y vuelvo a repetir, si se cumplen los pronósticos, sería muy diferente a los tres últimos años. Bien, con el tema de las olas de calor, que es lo que es más insoportable. Vamos a verlo ahora gráficamente, como solemos hacerlo todas las semanas, y ya pues imagínense ustedes que predomina el bloqueo. Esa columna en color rojo que desde el 20 de mayo prácticamente ya va a hacerse eternizarse prácticamente todo lo que es mayo y junio, y de forma sucesivamente, disminuye el tiempo de valores negativos de las Azores, como podemos ver que son esas franjas de color verde, y aquí hay una cierta indefinición en los modelos en los próximos días. Por lo tanto, estamos ante el inicio de la etapa estival, tal y como los modelos nos lo están marcando. ¿Por qué esta inestabilidad? Claro, si nos fuéramos al norte de la península ibérica, donde ha nevado en Navarra, en los puertos de alta montaña, lloviendo en todo lo que es la cornisa cantábrica, el País Vasco, Galicia, incluso en algunos puntos de Cataluña y en los Pirineos, podemos ver que la situación es como consecuencia de eso, de que las masas en altura todavía en la troposfera tiene esa capacidad en los años que son de este tipo, los años que son de llover, y arrastra todavía esa inestabilidad. Nosotros estamos muy alejados de esa situación de inestabilidad y por lo tanto lo que predomina que es el tiempo estable prácticamente en lo que nos queda de mes y lógicamente en el arranque de junio, como ustedes pueden estar viendo. ¿Qué tendremos que empezar a partir de ahora a estudiar? Si habrá o no habrá olas de calor, si tendremos o no tendremos momentos donde podremos refrescarnos de alguna forma y donde tendremos que dosificarnos. Estamos subiendo los puertos de montaña, por hacer un símil ciclístico, es decir, ya hemos terminado el llano, hemos terminado la bajada y ahora nos toca toda la subida, que es todo lo que nos queda de verano, y esperemos que no sea parte de lo que sea el otoño. Bien, esto gráficamente ya lo hemos analizado y por lo tanto el mapa que ustedes están viendo aquí con colores anaranjado y amarillo, y aquí podemos ver el resto del hemisferio norte con esos calores que están padeciendo durante bastantes semanas ya, pues se va a ir transformando en la semana que viene, es decir, a partir de mañana mismo veremos como poco a poco siguen las temperaturas todavía fresquitas, e incluso podría haber alguna chubasco muy débil, como hemos dicho, en la parte oriental de la provincia de Jaén, pero ya a partir de la semana que viene empieza a soplar el aire de componente sur y vemos poco a poco como la península ibérica se rellena de ese color anaranjado que significa muy poco a poco subiendo el fuego que nos viene del sur, todavía es muy poquito para la semana que viene, pero poco a poco hasta la semana que viene veremos como poco a poco irá subiendo las temperaturas. Esto quiere decir que, por lo tanto, la transición va a ser muy factible, pero claro, si estamos pasando frío, con temperaturas diurnas, que incluso por la mañana temprano, aquellos que madrugamos, estamos en torno hoy 8 grados, pero hasta 12 grados de media estos últimos días, pues ahora ya vamos a notar que la temperatura mínima ya no va a ser de 8, ya será de 18 de grados de mínima. Quiere decir que bastante va a ser el salto térmico que vamos a tener durante la semana que viene. Esto respecto a las presiones que vamos a tener la semana que viene. Como pueden ustedes ver, poco a poco vamos a ir viendo, poco a poco como va a ir subiendo y vamos viendo, pero todavía esas masas rojizas no empiezan a anunciarnos hasta que es lo que queda aquí el jueves, por eso subiría, pero rápidamente ven ustedes cómo desaparece el viernes, por lo tanto es un día donde tendremos un pico, eso provocará ya que la floración se haga plena en toda la provincia de Jaén, parte de Córdoba que queda todavía sin abrir, resto de algunos puntos del sur peninsular, pero empezamos a ver cómo ya empezamos a cambiar la península ibérica, esos colores ya rojizos que significan temperaturas por encima de 30 grados, que va a ser lo más normal para que en un mes de mayo típico de lo que suelen ser los años que habitualmente suelen ser secos. Por lo tanto, podemos ver perfectamente cómo, por un lado, las masas cálidas, masas frías bajan todavía por la vertiente atlántica y como contraprestación tenemos este ascenso térmico para final de la semana que viene y ese subidón de temperatura que va a provocar justamente el arranque, como yo les decía, del tiempo estival en este año 2026. Y además tenemos una formación en omega, típicamente, si ven ustedes perfectamente, esto se llama formación en omega porque recuerda la palabra griega que es una omega, debido a aquí hay una bajada, aquí hay otra bajada térmica y justamente como compensación vuelve a subir. Esto es muy bueno que sea por este motivo, porque en el momento que desaparezca este descenso térmico en ambas partes que rodean a la península ibérica, automáticamente volveríamos a un tiempo normal. Por lo tanto, estamos como
lo que les quiero yo repetir y lanzar este mensaje, estamos ante una primavera-verano con picos de calor rápidamente que se van a compensar con momentos de temperaturas frescas, es decir, 2 o 3 días de calor o 4 días de calor, se compensa con un par de días frescos, que no pasó en los últimos veranos, que teníamos olas de calor continuadas, 3 o 4 días, y cuando tendría que refrescar venía otra ola de calor y de forma sucesivamente durante bastantes meses. E inicialmente este arranque que tenemos podemos verlo perfectamente en este gráfico en donde tenemos masas frías, colores amarillos, masas cálidas, colores anaranjado y rojizos, masas frías, y debido a esa compensación es lo que va a provocar el ascenso térmico en el tramo final de la semana que viene. Bien, esto es lo que nos correspondería analizar respecto a las presiones. En temperaturas, para que se hagan una idea, aquí tenemos una estación de Mes y Lupión, arrancamos con 24 grados para mañana sábado y mínimas de 9, y terminamos la semana que viene con 32-34 grados de máxima y mínimas de 15-17. Ya saben ustedes que esto siempre hay que cogerle más o menos un par de grados, pero evidentemente esto ya son temperaturas típicamente veraniegas, en este sentido, que luego vamos a tener la semana que viene. Bien, para aquellos que están deseando que llegue el calor, para los que son los calentólogos, ya saben ustedes que dentro de muy poco inundarán las redes sociales con el fin del mundo del verano más cálido de no sé cuántos miles de años, porque están deseando de que llegue ya la calor para justificar todo lo injustificable. Porque es verdad que el mes de mayo ha sido más frío de lo normal, pues yo pienso que sí. Si cogemos la sensación térmica, si queremos coger los datos climatológicos, pues es donde tendríamos que mirar y compararlo realmente con los últimos 500 años para poder establecer si este año ha sido menos. Pero ¿qué pasa curiosamente? Que no tenemos 500 años de datos históricos, por lo tanto, como no tenemos 500 años y solamente tenemos 150 años aproximadamente, pues claro, podemos comparar con ese momento dentro de todo lo que es. Fíjese en la Tierra que tiene 4.000 o 5.000 millones de años y comparamos solamente 100 y pico años. Pero en fin, ¿para qué vamos a entrar en discusión? Y además muchas veces hay que intentar evitar la discusión absurda. Aquí al final no es cuestión de polarizar la meteorología, simplemente yo creo que ha sido un verano, está siendo una primavera más cálida, menos cálida de lo normal, está haciendo más frío de los 3 últimos años y quizá a lo mejor está haciendo una primavera como toda la vida. Pero bueno, en fin, esto es lo que toca. Para mañana sábado podemos ver cómo el anticiclón de la Azores está un poquito retirado, hay una posible entrada de esa masa fría que todavía va a dejar algo de precipitaciones en el norte peninsular. Nosotros aquí tendremos esos chubascos muy débiles para el domingo, justamente en la sierra que llamarían las sierras béticas, las sierras de Segura, Cazorla y demás, que prácticamente no va a dejar precipitaciones. Para el lunes empieza a retirarse todo lo que es la posible precipitación en el sur peninsular y poco a poco vemos como el anticiclón, la Acuña, empieza a entrar en la península ibérica y empezaríamos poco a poco a partir de la semana que viene con un tiempo estable. ¿Por qué? Porque va a empezar a entrar ya todo lo que es viento del sur y esos aires cálidos que va a provocar ese ascenso térmico que también es normal, que el olivo también lo necesita y que va a producir esa finalización de la floración de este año 2026, una floración un poquito rara, si me permiten un poco la cuña, en el sentido de que, claro, aquí tenemos el calor para los próximos días, está claro que ya lo estamos viendo, porque hemos tenido un arranque con temperatura de 30 grados, luego un tiempo bastante fresco donde ahí se ha visto más cuaje de la flor del olivo y un tramo final donde se va a producir de nuevo un calentamiento debido. Entonces, por lo tanto, ahí queda la dificultad todavía, que a fecha de hoy, si fuéramos personas sensatas, de poder cuantificar la cosecha del año que viene y dejarnos ya de decir tonterías de qué cosechones cuando realmente hay muchísimos olivos que uno va y visita y ves prácticamente que no ha quedado nada de aceituna. Y además hay algo muy claro, los 3 últimos años los otoños están siendo secos o muy secos y eso es muy importante a la hora de estimar tanto la producción como la capacidad de producir aceite de nuestro amigo el olivo. Bien, para la semana que viene ya estamos viendo ese tiempo totalmente estable y anticiclónico y si nos vamos ya a los primeros días de junio podemos ver cómo se retira algo, por lo tanto vemos ese vaivén que va a tener, pero lógicamente no esperen ustedes precipitaciones incluso para primeros de junio. Las olas fuertes de calor. Ahora me hago un pequeño inciso porque intento a lo largo del programa meter información fresca mezclando con los mapas que les preparamos cada semana para que ustedes vean que intentamos trabajarlo en todos los sentidos. Parece ser que no vendrían en el arranque del verano, o sea, no sería en junio, tendríamos que irnos casi a julio o agosto, con lo cual ya si nos metemos que la primera hora de calor ya nos vamos casi al tramo meridiano del verano, por lo tanto eso sería una buena noticia. Que esto no quiere decir que no vaya a hacer calor en junio, sino diferenciamos entre calor y olas de calor.
calor. Una ola de calor significa que tiene que haber mínimo de 3 a 4 días que la temperatura media esté por encima del perceptil habitual, con lo cual 30 grados, 35 grados, pues no es una ola de calor, ya si nos vamos a 38, 40 grados, pues ya ahí sí, y que se sume un número de días para que esa temperatura, al estar por encima de lo normal, de la temperatura media, se considera ola de calor. Claro, respecto a la semana que viene, pues ya vemos la anomalía, ya que nos vemos de color rojizo debido a que las temperaturas van a subir en ese gradiente, pero claro, es que estamos en unas temperaturas que ahora están muy fresquitas, por lo tanto esto es normal que ocurra, y vamos a ver cómo la siguiente semana de junio ya esta temperatura que ustedes están viendo se mantiene también por encima de lo normal, pero tampoco a nosotros nos afecta del todo, por lo tanto bajaría un poquito respecto a este arranque que va a ser justamente la semana que viene. Por lo tanto, las temperaturas van a subir, se van a mantener. Esto no es la explicación que intentamos darle, sino que tengan ustedes claro que vamos a tener esa alternancia a lo largo de todo el verano, si así se cumple al final, y yo espero que sí, por el bien de todos, y por lo tanto esa anomalía de temperatura se sigue manteniendo a largo plazo. ¿Y esto por qué también se va a producir? Pues se va a producir porque ahora lo vamos a ver, como vemos toda la semana. Se debe a que ya tenemos esas altas presiones, ese bloqueo en superficie para la semana que viene, y ya nos vemos cómo se retiran las bajas presiones a ambos lados del continente europeo, y eso significa ni más ni menos que tenemos ese bloqueo tanto en las capas bajas para la semana que viene, y si nos vamos a los primeros días de junio, que lo vamos a ver ahora en pantalla, pues vamos a ver cómo se sigue manteniendo prácticamente, es decir, ya el tiempo estival va a ser lo que va a predominar. Estos son en las capas bajas, y si nos vamos a las capas altas, pues ustedes van a ver perfectamente cómo ocurre prácticamente lo mismo. El color anaranjado ocupa una gran parte del hemisferio norte, y las capas azules, que son las bajas presiones en las capas altas de la atmósfera, se retiran a ambos lados, tanto para la semana que viene como para la primera semana de junio, tal y como estamos viendo. Es decir, se mantiene el predominio típico de esta época del año. Analizado todos estos datos de la presión, como solemos hacer semana tras semana, ahora que nos tocaría un poco hacer recuento del agua, a lluvias que lógicamente no han sido muy copiosas en estos primeros días de mayo. Algo ha llovido, de una forma no muy intensa, pero algo ha llovido. Curiosamente nosotros estamos justamente en la mancha celeste, no hemos superado esos 10 litros, algunos puntos de Andalucía sí lo han superado, y dentro de la provincia de Jaén tenemos como 3 zonas muy bien diferenciadas. Tenemos la Campiña y Sierra Morena, donde ha llovido algo más, la parte central y Jaén y Sierra Sur, donde ha llovido menos, y esta parte de Mágina y Sierra de Cazorla también ha llovido algo más, que tampoco suele ser habitual lo que ha pasado últimos días. Por lo tanto, podemos decir que las lluvias de mayo van a ser un poco, del punto de vista de la cuantificación en respecto a la productividad del olivo, no muy importante. Sabemos que ahora estamos en floración y lo más importante no es que llueva, pero bueno, algo de litros hemos sumado, aunque sea en torno a esos 10 litros, 8 litros en estos primeros días de mayo. Bien, esto respecto al acumulado. Y el año hidrológico, pues lo importante es que seguimos estando todavía en ese color azul celeste, significa que estamos ante un año con lluvias muy por encima de lo normal, y si no vamos dentro de la provincia de Jaén podemos ver cómo el azul celeste ocupa, incluso este azul intenso de la parte de Campiña que pega con la provincia de Córdoba, estaremos muy por encima de los 800 litros, el resto estaremos en torno a esos 600-700 litros, y ya nos quedan estas manchas verdes en torno a los 400 y 500 litros, que prácticamente suelen ser esas zonas más secas de la provincia de Jaén, pero por lo tanto podemos decir que desde el punto de vista hidrológico el olivo está más que preparado. Otra cosa va a ser lo que nos encontremos una vez que pasen estos 15 o 20 días que nos queda de floración, no del punto de vista de que abra la flor, porque yo la flor creo que ante la semana que viene, cuando lleguemos a los 30 grados del miércoles jueves, en una semana ya toda la flor que posible que pueda haber estará más que abierta, pero faltará luego ver cuánto se cuantifica. Y yo lo que les puedo decir, que mis primeras estimaciones es que hay mucha variabilidad. En una misma finca te encuentras olivos muy bien cuajados, dentro de un mismo olivo te encuentras partes que sí, partes que no. Es cierto que se ve aceituna por dentro, cosa que no se veía el año pasado, pero no podemos ya extrapolar a unas producciones como pasó en el año 2017-2018, de 1.800.000, 1.900.000. Bueno, hay algunos en Sevilla que ya están hablando de 2 millones, yo no sé dónde lo han sacado, si es que han hecho un estudio de inteligencia artificial, porque sinceramente les puedo decir que a fecha de hoy es que no se ve eso en el campo. Hay mucha variabilidad, y cuando uno ve mucha variabilidad, influyen muchos patrones, en qué momento te ha llovido, lo que le ha hecho al olivo, la cosecha que has tenido el año anterior, no solamente el agua,
es suficiente justificativo para indicar ya y extrapolar la cosecha, porque sinceramente creo que estamos ante una cosecha media, en alguna zona habrá cosecha media alta, pero ojo, nos queda todo el verano, nos queda todo el otoño, y si seguimos viendo el patrón de comportamiento, que precisamente esta noche lo que queremos despedirnos de ustedes es que vean un poco lo que suele pasar con el fenómeno del Niño. Ahora lo vamos a ver en pantalla, una vez ya hemos visto el acumulado del año hidrológico, vamos a ver lo que suele pasar con el Niño y cómo influye el Niño a nivel mundial. Aunque la semana que viene intentaremos más profundizar en estos conceptos del niño y de la niña, que ya vamos a estar todo el verano, porque si ustedes cogen cualquier red social que ustedes entran, que suele ser habitual, verán como ya están pintando de color rojo todo lo que es la zona del Pacífico ecuatorial, pegando a las costas de Chile y de Ecuador, y verán ustedes perfectamente cómo ese calor que se está acumulando en esas costas va a provocar un comportamiento totalmente anómalo al resto del mundo. Es decir, cómo el niño puede influir en cambiar el comportamiento respecto a las zonas que llueve o a las zonas que se producen sequía. Y concretamente el fenómeno del Niño está provocando la mayor sequía, o va a provocar la mayor sequía, porque supuestamente ya estamos oficialmente en Niño, en que está sufriendo Australia. Aquí debajo de esta mancha que ven ustedes de color ocre o marrón está el continente australiano, y ellos están pasando una sequía bestial como consecuencia de ese cambio de comportamiento. Vemos otras zonas donde por el contrario, de color verde, se produce aumento de precipitaciones, y concretamente aquí tenemos el continente europeo, y los modelos habituales siempre dejan aparte el continente europeo. ¿Y por qué dejan el continente europeo fuera del fenómeno del Niño habitualmente? Porque primero depende en qué momento ocurra, y segundo porque no todos los años en que se ha producido un Niño, y concretamente estamos ante un Niño que se puede catalogar de fuerte o de intenso, muy parecido a lo que ocurrió en el año 2015, muy parecido a lo que ocurrió justamente, creo que fue en el año 1848, 1817, tengo que concretar esas últimas dos cifras que ahora mismo no lo recuerdo. No encontramos niños intensos que provocan precipitaciones y niños intensos que suelen ser años de sequía. Como no suele siempre tener el mismo comportamiento, no se le puede atribuir directamente año niño, lógicamente, sequía. Yo sí les puedo adelantar que a nosotros el fenómeno del Niño a corto plazo no nos va a modificar, porque nos va a entrar justamente en lo que es el verano, pero sí nos podría modificar lo que es el otoño e invierno del año 2027. Dependiendo de la duración que tenga el Niño, puede afectarnos a que sea más cálido de lo normal y por lo tanto tengamos una primavera, un invierno que viene y un otoño seco relativamente. ¿Por qué? Porque esa falta de inestabilidad, como consecuencia de que no se producen huracanes en las costas de México, en el Pacífico y demás, y todo eso nos provocaría a nosotros un tiempo muchísimo con precipitaciones por debajo de lo normal. Al final, ¿esto es lo que puede ocurrir? Pues muy poco a poco iremos viéndolo, iremos desgranándolo semana tras semana. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.